Bueno, buen día, buenos días. Bienvenidos otra vez a la sesión del Fórum de Enfermedades Autoinmunes. Y hoy toca una sesión, digamos, de un poquito de revisión y de actualización de un tema que, como ponía Olga, ha avanzado mucho en los últimos años, no tanto a nivel del diagnóstico como también a nivel del tratamiento, ¿no? Que se trata de los síndromes o las enfermedades de tipo autoinflamatorias. Decía Olga en el mail que se han descrito y se van describiendo prácticamente día a día nuevas alteraciones genéticas, digamos, relacionadas o patogénicas en relación con las enfermedades autoinflamatorias, y a la vez y casi en paralelo también van apareciendo, digamos, nuevas publicaciones acerca de la eficacia de algunos tratamientos en estas enfermedades autoinflamatorias. De manera que la sesión de hoy, que la presentará Vero, se trataría de hacer un poquito una revisión, como decía Olga, vista de pájaro, de la terapéutica de estas enfermedades autoinflamatorias. Desde lo más sencillo, probablemente, que son los antiinflamatorios no esteroideos, la colchicina y los corticoides, hasta los fármacos, digamos, más específicos en cuanto a dianas terapéuticas, que son los anticitoquinas, básicamente los anti-IL-1. Vero, cuando quieras. Espérate. Dale, escape. Abrimos pantalla. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Verónica Gómez y soy residente de quinto año del Hospital de Toledo. Y bueno, voy a hacer una sesión que he titulado Actualización del tratamiento de las principales enfermedades autoinflamatorias monogénicas y el síndrome FAPA, de la colchicina a los biológicos. Todo esto pues lo he basado en mi experiencia en la unidad clínica de enfermedades autoinflamatorias a la que he podido asistir junto al doctor Hernández. Entonces, bueno, a modo de introducción, las enfermedades autoinflamatorias son un grupo heterogéneo y creciente de enfermedades que consisten en episodios inflamatorios recurrentes, periódicos o persistentes y que se producen además en ausencia de etiología infecciosa, neoplásica o autoinmune. La causa de estas enfermedades es una desregulación de la respuesta inmune innata y, por lo tanto, generalmente son mediadas por neutrófilos, monocitos y citoquinas proinflamatorias. A diferencia de las enfermedades autoinmunes sistémicas, en las enfermedades autoinflamatorias generalmente no hay autoanticuerpos circulantes ni células T o B antígeno específicas. Y además, estas enfermedades tienen su debut más frecuentemente en la infancia. En los adultos, el fenotipo es diferente que en los niños y suele ser generalmente más leve, también porque las características genotípicas suelen ser distintas. La complicación más grave que siempre tenemos que tener en cuenta en este tipo de enfermedades es la amiloidosis secundaria, sobre todo con la complicación renal por la inflamación crónica persistente que se produce en este tipo de enfermedades. ¿Qué tenemos que hacer para diagnosticar este tipo de enfermedades? Pues bueno, para empezar, la historia clínica es fundamental. Hay que preguntarle al paciente por manifestaciones inflamatorias que haya podido ir teniendo a lo largo desde la infancia. Fiebre recurrente o persistente, aftas orales o genitales, adenitis, incluso pues, dolor torácico, dolor abdominal persistente que sea sugestivo de serositis, etc. Y además siempre tenemos que preguntar por datos que nos sugieran una posible amiloidosis secundaria, como datos que sugieran una polineuropatía distal y también ir vigilando la proteinuria en el sistemático de orina. También sería muy importante la exploración física. Y en cuanto a las pruebas complementarias, por un lado, pues una analítica con los marcadores de inflamación, la PCR y la VSG, la ferritina. En este caso sí que, pues bueno, destacar que la PCR es sobre todo lo que más nos fijamos, por ejemplo, a diferencia de las vasculitis, en las que nos guiamos más por la VSG. Una bioquímica con función renal, con función hepática, un proteinograma y las inmunoglobulinas, sobre todo la IgD, si sospechamos que el paciente pueda tener un HITS. También sería importante un sistemático de orina, un cociente proteínas-creatinina, sobre todo, como he mencionado, para ir vigilando proteinuria por sospecha de amiloidosis, autoinmunidad con ANAS, ANCAS, factor reumatoide, el complemento,
Y bueno, la excreción urinaria de ácido mevalónico, en el caso de que tengamos sospecha de un HITS, no obstante, esta prueba no la tenemos disponible en este hospital, y un electrocardiograma y una radiografía de tórax, sobre todo cuando sospechamos que el paciente pueda tener serositis, y además un estudio genético, que es lo que nos da el diagnóstico definitivo. Sobre todo en la edad pediátrica lo que vamos a encontrar son mutaciones patogénicas y en los adultos es más frecuente la presencia de variantes genéticas de baja penetrancia y mutaciones somáticas. En cuanto al tratamiento, pues bueno, sabemos que desde finales de los años hasta finales de los años 90, sobre todo se habían utilizado fármacos más simples como la colchicina y los glucocorticoides, que era lo que teníamos disponible para el tratamiento de estas enfermedades. La gran revolución terapéutica llegó con el descubrimiento del NLRP3, que es un NOT-like receptor que forma parte del inflamasoma y que se encarga de la activación de la caspasa 1 y que por lo tanto promueve el hecho de que a partir de la prointerleuquina 1 se forme la interleuquina 1 beta activada. También se han ido descubriendo otros mecanismos autoinflamatorios como la activación del factor nuclear K-beta o la alteración de la vía del interferón 1. La mayoría de todos estos estudios se basan en experiencia de casos y series y estudios retrospectivos, pero cada vez se han ido realizando más estudios off-label y sobre todo ensayos clínicos aleatorizados que nos han permitido aumentar la evidencia de uso de estos fármacos, conociendo más acerca de su eficacia y el perfil de seguridad de los mismos. Para empezar, me gustaría hacer una clasificación general de estas enfermedades. Se clasifican en 3 grandes grupos. Por un lado estarían las monogénicas, que a su vez dentro de estas se diferencian las inflamasomopatías, que son las más frecuentes de ellas y en las que me centraré en esta sesión, que se producen por una alteración del inflamasoma con el correspondiente aumento de interleuquina 1. Luego están las mediadas por el NF-κ-beta, en las que se produce un aumento de interleuquina 1 y TNF-alfa, y las interferonopatías, en las que evidentemente lo que aumenta es el interferón, y luego hay muchas otras. Las enfermedades poligénicas, que tienen fenotipo y cambios biológicos conocidos, con estudios genéticos negativos, y las indiferenciadas. Dentro de las indiferenciadas, bueno, pues estas tienen un fenotipo compatible con enfermedad monogénica autoinflamatoria, el estudio genético es negativo y además responden a fármacos habituales que se utilizan para el tratamiento de enfermedades monogénicas, como la colchicina, los glucocorticoides a demanda o los antiinterleuquina 1 como el anakinra. Dentro de las inflamosomopatías, que son las más frecuentes y en las que me centraré en esta sesión, además del FAPA, pues se clasifican además en 2 grandes grupos. Por un lado están los síndromes hereditarios de fiebre periódica, dentro de los cuales tendríamos la fiebre mediterránea familiar, el HITS, que es el síndrome de hiperinmunoglobulina D y fiebre periódica, y el TRAPS, que es el síndrome periódico asociado al receptor de TNF. Y luego, por otro lado, estarían los CAPS, los síndromes periódicos asociados a criopirina, que a su vez los dividimos en 3 tipos, en 3 grupos. El FCAS, que es el síndrome autoinflamatorio familiar inducido por el frío, el síndrome de Muckle-Wells y el síndrome Zinkanomib, que bueno, el nombre podéis ver ahí que es un poco complicado. Y bueno, que estos van en orden creciente de gravedad, siendo el más leve el FCAS y el más grave el Zinkanomib. Los criterios diagnósticos de estas enfermedades y clasificatorios han ido variando y han ido mejorando con el paso del tiempo. Podemos observar que desde los antiguos criterios de la FMF, como los Telhar, Sommer o Lifne, pues han ido progresando y aquí podemos ver en esta revisión del año 2019 ya pues, se establecieron los criterios clasificatorios de las fiebres autoinflamatorias. Se llaman los criterios del Neurofever Printo y en ellos se puede observar que en estas enfermedades monogénicas es la primera vez que se incluyeron los criterios genéticos. No sé si puedo señalar yo aquí. Sí. Los criterios genéticos es la primera vez que se mencionaron y que aumentaron mucho la sensibilidad y la especificidad hasta ser prácticamente de 1 en todos los casos y por lo tanto una fiabilidad prácticamente del 100%. Entonces, bueno, me voy a centrar en cada una de las enfermedades principales y hablar un poco del tratamiento. En cuanto a la fiebre mediterránea familiar, pues en cuanto a la epidemiología, como todos sabemos, se produce sobre todo en el área mediterránea, árabes, turcos, armenios, etc. Y el inicio de los síntomas suele ser en pacientes menores de 20 años en el 80% de casos. En cuanto a la herencia, es autosómica dominante, en algunos casos recesiva, y se produce por una mutación del gen MEFV que codifica una proteína que recibe el nombre de pirina marenostrina. Hay diferentes variantes patogénicas, como las que podemos observar en la diapositiva, y en cuanto a la clínica, los episodios suelen ser de 1 a 3 días y suelen producirse entre 10 y 12 episodios al año.
En negrita está destacado los síntomas que son más típicos de esta enfermedad, como la fiebre, el eritema erisipelaire distal en miembros inferiores, que es muy típico, incluso podría llegar a ser incluso considerado patognomónico, y dentro de la serositis, pues la peritonitis y la pleuritis son los más frecuentes. Paciente, por ejemplo, que nos cuentan dolores torácicos o dolores abdominales de repetición desde la infancia. En cuanto al laboratorio, se produce un aumento de los reactantes de fase aguda, leucocitosis y trombocitosis. Y en cuanto al tratamiento, como podemos ver, el fármaco de elección, el más importante, es la colchicina. Los AINES o glucocorticoides se utilizan para los brotes y en casos refractarios los fármacos antiinterleuquina 1 son los más importantes con diferencia, seguidos por orden decreciente de importancia los anti-TNF, los antiinterleuquina 6 y los inhibidores de JAK. En cuanto a la colchicina, pues bueno, la colchicina, como he mencionado, en esta enfermedad es el fármaco de primera línea, con un nivel de evidencia 1B y un grado de recomendación A. Es un alcaloide extraído de plantas de la familia Liliáceas, Colchicum autunale y Gloriosa superba, y aunque es un fármaco muy antiguo, ya desde el siglo VI se utilizaba para la gota, en el año 1972 se describió la eficacia de este fármaco en 5 pacientes con FMF. Fue aprobada en 2009 por la FDA. Y en cuanto al mecanismo de acción, pues bueno, es un fármaco con características antiinflamatorias que pues inhibe quimiotaxis de leucocitos, reduce producción de TNF-alfa por macrófagos, abroga la unión de neutrófilos a moléculas de adhesión en el endotelio vascular, disminuye la actividad de la fosfolipasa 2, la liberación de enzimas lisosomales y suprime la activación de la caspasa 1, que es una de las vías de inflamación que hemos mencionado antes. Por lo tanto, disminuye la producción de interleuquina 1 beta. Ha demostrado una respuesta total de estos pacientes del 50% y parcial en el 30-40%. Y además también ayuda a prevenir los nuevos brotes y también la amiloidosis secundaria. En cuanto a la farmacocinética de este fármaco, pues bueno, tiene una vida media de entre 7 y 9 horas y se absorbe principalmente a nivel del YEI1 y el ilion. El metabolismo es hepático por el citocromo P450 y por lo tanto tenemos que tener cuidado con la utilización de forma concomitante de algunos fármacos que también son inhibidores, como los azoles o las estatinas, porque podrían aumentar los niveles de colchicina en sangre con efectos tóxicos. La excreción es biliar, intestinal y renal. En el caso de que el paciente tenga insuficiencia renal, debemos ajustar la dosis cuando el filtrado está por debajo de 50 e intentar evitarla si el filtrado está por debajo de 30. La dosis terapéutica tiene que ser ajustada a peso. Generalmente utilizamos una dosis de 0,03 miligramos kilo día y en los adultos la dosis estándar suele ser entre 1 y 3 miligramos día. Como a veces no se tolera bien, lo que solemos hacer es empezar con 1 miligramo al día, generalmente repartido 0,5 cada 12 horas, y si el efecto no es el deseado y el paciente tiene una buena tolerancia, vamos incrementando progresivamente la dosis hasta la dosis máxima tolerada. Este efecto secundario principal es la intolerancia digestiva, la diarrea, como he mencionado, y para poder evitarla, sobre todo recomendamos hacer una dieta astringente sin lactosa o separar la colchicina de los lácteos, tomarla en varias tomas, como he mencionado, y después de las principales comidas. En principio, la colchicina es segura en el embarazo y la lactancia, aunque no está indicado en ficha técnica, y también existe la posibilidad de administrarla intravenosa, aunque en este caso no se recomienda por toxicidad. Por otro lado, tendríamos los AINES, que se utilizan en los brotes, y los glucocorticoides, que también se utilizan en los brotes de FMF. Los glucocorticoides, como todos sabemos, son potentes antiinflamatorios que inhiben la migración leucocitaria a los focos de inflamación e interfieren con la función de fibroblastos y células endoteliales. Lo que utilizamos sobre todo es prednisona o equivalente a una dosis de 0,5 1 miligramo kilo día en los brotes intensos. Generalmente más que 3-5 días suele ser una pauta, por ejemplo, de 60 miligramos durante 2-3 días. Y sobre todo lo que más se utilizan es cuando el paciente tiene serositis, artritis o mialgia febril prolongada. Siempre se utilizan en combinación con colchicina y en el registro Eurofiber se observó que tenían efectos beneficiosos hasta en el 83% de los pacientes. También se ha utilizado metilprednisolona intravenosa con buenos efectos y se utilizan los corticoides con un nivel de evidencia 2B y un grado de recomendación C. Por otro lado, tendríamos los antiinterleuquina 1, que como ya he mencionado, pues son fármacos importantes en caso de refractariedad. La interleuquina 1, alfa y beta, tiene un impacto muy importante en el inicio y mantenimiento de la cascada inflamatoria y por lo tanto el bloqueo de esta vía va a ser el tratamiento más específico y útil en esta enfermedad.
Estos fármacos se administran por vía subcutánea y actualmente tenemos disponibles 3, el anakinra, el canakinumab y el rilonacept, lo que pasa es que este último no está comercializado en Europa, solo en Estados Unidos. En el registro Eurofiber se vio que había 3 pacientes con FMF tratados con anakinra que tuvieron respuesta completa. Y en una revisión de 2015 se observó que 64 pacientes tratados con anakinra, la respuesta completa fue del 76,5% y 40 tratados con canakinumab, la respuesta completa fue del 67,5%. Y además ambos revirtieron la proteinuria secundaria a amiloidosis. En cuanto al anakinra, su nombre comercial es el Kineret y el anakinra es la forma recombinante del antagonista del receptor de la interleuquina 1, que se une al receptor de tipo 1 de la interleuquina 1 y por lo tanto actúa como un inhibidor competitivo de interleuquina 1 alfa y beta. Se utiliza con un nivel de evidencia 2B y un grado de recomendación B. Tiene una vida media de unas 4 o 6 horas y la dosis que se suele utilizar es de 100 miligramos al día, aunque a veces se puede incrementar. Se excreta a nivel renal el 80% y como efectos secundarios puede producir ciertas infecciones respiratorias o de piel, pero el efecto adverso más frecuente suele ser la reacción local en el punto de inyección, que en algunas ocasiones incluso puede llegar a obligar a retirar el fármaco. En cuanto al embarazo, no hay datos descritos de abortos ni malformaciones y lo que es importante es que este fármaco a veces se puede llegar a administrar a demanda. Cuando ya no es útil la prednisona a demanda en los brotes, se podría valorar el uso de anakinra a demanda. En cuanto al canakinumab, el nombre comercial es el Ilaris, es un anticuerpo monoclonal humanizado contra la interleuquina 1 beta y fue aprobado en el año 2020 por la FDA y por la EMA para la FMF resistente a colchicina. Tiene una vida media mayor que la anakinra, de 26 días, y se administra una dosis generalmente de 150 miligramos cada 4 o 8 semanas, aunque también se puede aumentar la dosis. Y el rilonacept, que bueno, no me voy a centrar en este porque aquí no lo utilizamos, es una glucoproteína de fusión dimérica que se une a interleuquina 1 alfa y beta, y como he dicho, no está comercializado en Europa. En cuanto a los anti-TNF, los que se utilizan más en las enfermedades autoinflamatorias, en este caso en la FMF, son el infliximab, el adalimumab y el etanercept. El infliximab es un anticuerpo monoclonal quimérico contra el TNF-alfa, el adalimumab igual, pero es un anticuerpo monoclonal humanizado, y el etanercept, que es una proteína de fusión contra el receptor de TNF. Estos fármacos son útiles sobre todo cuando lo que predominan son las manifestaciones articulares, pero no están indicados por la EMA ni por la FDA. No hay datos suficientes sobre si se pueden utilizar o son seguros en el embarazo o la lactancia y se utilizan en la FMF con un nivel de evidencia 3. También se han utilizado en algunos casos los antiinterleuquina 6, el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado contra el receptor de interleuquina 6 y que se utiliza una dosis de 8 miligramos kilo una vez al mes. El uso en FMF no está aprobado, pero sí que ha habido casos aislados en los que se ha visto que controla la actividad y también incluso la amiloidosis secundaria en estos pacientes. Y por otro lado tendríamos los inhibidores de JAK. Los inhibidores de JAK suprimen la fosforilación del factor de transcripción STAT1 y por lo tanto controlan la producción descontrolada de interferón. Los agentes que son conocidos en la FMF y que se pueden utilizar son el tofacitinib, que es el más utilizado, el baricitinib y el ruxolitinib. Estos fármacos, evidentemente, por su mecanismo de acción, son más útiles en las interferonopatías, como el síndrome Kandel, el SADI o el Arcadi-Gutiérrez, y no hay tantos datos y la experiencia es más limitada en las inflamosomopatías, que es a lo que a nosotros nos concierne esta sesión. En segundo lugar, tendríamos el TRAPS. El TRAPS, en cuanto a la epidemiología, generalmente el debut de esta enfermedad suele ser en pacientes menores de 10 años y es una enfermedad de herencia autosómica dominante que se produce por una mutación en el gen TNFRS-F1A, que codifica el receptor de tipo 1 del TNF. Hay diferentes variantes patogénicas, entre las que destaca la R92Q, y en cuanto a la clínica, son episodios más largos que la FMF, más de una semana de duración, con una frecuencia bastante variable. Lo más frecuente es que se produzca fiebre, mialgias migratorias, un exantema eritematoso migratorio como el que vemos en la imagen, y luego también es muy, muy típico el edema y dolor periorbitario, casi patognomónico de esta entidad. Puede haber amiloidosis hasta en un 25% de los pacientes, y las pruebas de laboratorio son muy parecidas a la FMF. En cuanto al tratamiento, en el TRAPS, pues la colchicina se utiliza la misma dosis que en el caso de la FMF, pero la evidencia y el uso es limitado en el caso del TRAPS.
es eficaz en la minoría de los pacientes. De hecho, en el registro Eurofiber se administró colchicina a 39 pacientes con una respuesta completa tan solo en 3. Los AINES se utilizan también para los brotes agudos, con un nivel de evidencia 3 y un grado de recomendación D. Y lo que es interesante es que aquellos pacientes que son portadores de la variante R92Q responden mejor a la colchicina más AINES que aquellos que tienen mutaciones patogénicas en el gen TNFR-SF1A. Y en cuanto a los corticoides, también se utilizan en los brotes, en una pauta similar, lo que he mencionado de durante 2-3 días, medio o 1 miligramo kilo día. Son eficaces para el control de ataques en el 91% de los pacientes, como se vio en el registro Eurofiber, pero no previenen la amiloidosis ni tampoco reducen la frecuencia de ataques ni la inflamación. Y se utilizan con un nivel de evidencia 3 y un grado de recomendación D. En este síndrome, la estrella es los fármacos antiinterleuquina 1. Entonces se utiliza el anakinra, como he mencionado, a la misma dosis. De hecho, en el registro Eurofiber se observó un beneficio en el 90% de los pacientes con una remisión completa en el 67% y el canakinumab con la misma dosis y también fue aprobado en el 2020 por la EMA y la FDA con resultados del ensayo clúster. Entonces, aquí lo que fue muy interesante es que, bueno, pues hubo 46 pacientes que recibieron canakinumab de 150 miligramos versus placebo cada 4 semanas y en la semana 16 se observó que los pacientes que habían recibido canakinumab tenían una mejor respuesta, tenían una mayor tasa de mínima o nula actividad de la enfermedad y habían descendido más la PCR y también la proteína amiloide sérica. Además, entre las semanas 16 y 40 se vio que los pacientes que habían recibido canakinumab 150 miligramos cada 4 semanas y que habían tenido respuesta completa, la mantuvieron administrando el canakinumab cada 8 semanas, el 83% de ellos. En cuanto a los anti-TNF, tienen menor eficacia que los anti-interleuquina 1 y en este caso el etanercept es el que ha tenido mejores resultados, aunque frecuentemente tiene que ser discontinuado por falta de eficacia en torno a los 3 años, y el infliximab y el adalimumab en este caso no están indicados por reacciones paradójicas. Se utilizan con un nivel de evidencia 2B y un grado de recomendación C. El tocilizumab pues, se utiliza en la misma dosis y se ha visto que es eficaz en 3 casos de TRAPS. En cuanto al HITS, el HITS generalmente debuta en pacientes de menos de un año. La herencia es autosómica recesiva y se produce por una mutación en el gen MVK que codifica una proteína que recibe el nombre de mevalonato quinasa. Puede haber diferentes desencadenantes como las vacunaciones. Y en cuanto a la clínica, pues lo más son episodios de unos 4 o 6 días, unos 9-10 episodios por año y aparte de la fiebre es muy típico toda la clínica ORL, es decir, adenopatías, aftas orales, odinofagia y a veces es muy difícil distinguirlo de otros síndromes autoinflamatorios como por ejemplo el FAPA, como mencionaré posteriormente. En cuanto a las pruebas de laboratorio, se produce un aumento de reactantes de fase aguda, se puede producir un aumento de IgA o IgD y una excreción, hay que vigilar también la excreción urinaria de ácido mevalónico si está disponible. En cuanto al tratamiento, en el HITS la colchicina no es eficaz, los AINES y los corticoides se utilizan también en los brotes, en pauta corta, a dosis altas y los corticoides han demostrado un beneficio en 73% de los pacientes. Se utilizan además con un nivel de evidencia 3 y un grado de recomendación C. Los antiinterleuquina 1 en este síndrome son los más importantes, son la primera línea de tratamiento. El anakinra en el registro también se puede utilizar a demanda y en el registro Eurofiber se observó que 62 pacientes habían sido tratados con anakinra con una respuesta favorable en el 84% y completa en el 29%. Se utilizan con un nivel de evidencia 2B y un grado de recomendación C. Y el canakinumab, pues también, algo parecido a lo que he mencionado en el caso del TRAPS. Fue aprobado en el 2020 por la FDA y por la EMA, basado en el ensayo clúster. En cuanto a los anti-TNF tienen menor eficacia que los anti-interleuquina 1. Se utilizan con un nivel de evidencia 4. ¿Ha dicho alguien algo? No. Y un grado de... Bueno, pues no la tinc. Creo que es van a acabar. Cerrar los micros, por favor. Y un grado de recomendación D. En el registro Eurofiber se vio que etanercept fue el más utilizado y que mejoraron el 59% de los pacientes, con una respuesta completa en el 16%. En el caso del tocilizumab solamente se ha visto que es útil en 7 pacientes sin que respondieran a otros fármacos, fundamentalmente antiinterleuquina 1 y anti-TNF. En el caso del CAPS, los CAPS son de herencia autosómica dominante y se producen por una mutación en el gen NLRP3, que codifica una proteína que recibe el nombre de criopirina.
Las pruebas de laboratorio son similares a lo mencionado anteriormente y, como he dicho, pues dentro de los CAPS tenemos 3 tipos. El FCAS, que el debut suele ser en el neonato, el desencadenante suele ser el frío y en cuanto a la clínica suelen ser brotes muy cortitos, de menos de 24 horas, con síntomas inespecíficos, febrícula, artralgias, dolor abdominal, etc. En el caso del Muckle-Wells síndrome, el debut suele ser en pacientes de menos de 5 años y en cuanto a la clínica suelen ser brotes de 2-5 días, unos 6-8 anuales y se producen fiebre, artralgias, pues también puede producirse conjuntivitis, meningitis aséptica, sordera neurosensorial, etc. Y el exantema urticariforme como el que vemos en la foto. Y en cuanto al Fincanomid, el debut suele ser en el neonato y en cuanto a la clínica, estos pacientes suelen tener unos síntomas que son persistentes, con exacerbaciones. No suelen hacer fiebre, algo típico es que hagan artralgias y artropatía deformante y como podemos ver en la foto suelen tener un fenotipo bastante característico, con una frente abombada, con el cuero cabelludo de implantación baja y una nariz en silla de montar. Y la amiloidosis secundaria es infrecuente. En cuanto al tratamiento de los CAPS, pues bueno, los antiinterleuquina 1 son la base del tratamiento. Fueron aprobados por la FDA y por la EMA, los 3 que ya he mencionado anteriormente, son los fármacos de primera línea y utilizamos anakinra, que no puede controlar las deformidades osteoarticulares, pero sí que es un fármaco que atraviesa la barrera hematoencefálica y que permite mejorar la afectación leptomeningia y coclear, y el canakinumab, que se vio que en el registro Eurofiber permitía una remisión clínica y biológica en el 75-90% de los pacientes. Y luego estaría el rilonacept, pero bueno, que ya he mencionado que aquí no se usa. En estos síndromes no hay evidencia de uso de los anti-TNF ni los anti-interleuquina 6. Los corticoides se utilizan en pauta corta en los brotes y en el registro Eurofiber a demanda se ha visto beneficio en el 80% de los pacientes. Y también para el FCAS pues podrían utilizarse antihistamínicos o evitar la exposición a temperaturas bajas. Y por último tenemos el FAPA. El FAPA generalmente tiene su debut entre los 2 y los 5 años de edad y a diferencia de los que he mencionado anteriormente, no es una enfermedad autoinflamatoria monogénica, no hay mutaciones genéticas demostradas, pero sí que existen polimorfismos o variantes genéticas en genes que modulan la respuesta inflamatoria y variantes no patogénicas en algunos genes, como el MEF-V. El desencadenante pues puede ser vacunaciones, estrés, etc. Y en cuanto a la clínica, suelen ser episodios de unos 3-6 días con una frecuencia aproximadamente de una vez al mes. El FAPA nos da la pista, como podemos ver en la imagen, pues nos dice la clínica que presentan estos niños. Generalmente suele ser fiebre periódica, estomatitis aftosa, salidas orales, faringoamigdalitis, que suele ser el síntoma más frecuente, y las adenopatías, que generalmente suelen ser laterocervicales. Si aparecen a otros niveles, ya nos tienen que hacer sospechar de que sea un FAPA. Y por eso, como vemos con esta clínica, a veces es difícil diferenciarlo de otros síndromes, sobre todo del HITS, pero también a veces de la FMF o del TRAPS. En cuanto al tratamiento, la base del tratamiento en el FAPA son los corticoides. En cuanto a la colchicina, bueno, pues no es el fármaco más útil, pero sí que se vio que en un estudio turco disminuía la frecuencia de ataques en algunos pacientes. Y algo interesante es que se vio que aquellos pacientes que tenían un fenotipo FAPA, pero que tenían mutaciones en heterocigosis en el gen MEF-V, que eran el 25% de esos pacientes, tenían mejores resultados que los pacientes que no eran portadores. Los AINES se utilizan en los brotes, pero no controlan los síntomas en la mayoría de los casos. Los corticoides sí, los corticoides son la base del tratamiento de estos pacientes. Se utilizan a medio miligramo o 1, incluso 2 miligramos kilo de prednisona o equivalente en dosis única y generalmente frenan los ataques rápida y completamente. Se utilizan con un nivel de evidencia 2B. Luego estarían, en casos refractarios, los fármacos fundamentales son los antiinterleuquina 1, que cada vez tienen más evidencia de efectividad y cada vez hay más ensayos clínicos que avalan esto. Los anti-TNF y los antiinterleuquina 6 no tienen evidencia de uso y también se ha visto que en estos pacientes hay déficit de vitamina D hasta en el 80% de ellos y su suplementación ayuda a disminuir los brotes y también la duración de los mismos. Y la amigdalectomía también puede ser útil en los niños. No hay nada demostrado en los adultos, pero en los niños con un nivel de evidencia 1A sí que ha demostrado que reduce la frecuencia de los brotes. Después de todo esto que he explicado, que ya sé que es mucha información, en este esquema que he cogido del artículo del doctor Hernández y del doctor Espinosa, entre otros, pues bueno, creo que es un buen resumen de los tratamientos de estas enfermedades que he ido mencionando a lo largo de la sesión. Vemos en la FMF que el tratamiento de primera línea es la colchicina, que en el caso de ataques agudos, sobre todo de serositis, artritis y de mialgia febril prolongada,
Lo más útil serían los AINES y los glucocorticoides. También se puede utilizar el anakinra a demanda. Y en el caso de fiebre mediterránea familiar resistente a colchicina, pues tenemos los antiinterleuquina 1, sobre todo el canakinumab y el anakinra. Luego tenemos los anti-TNF, sobre todo el etanercept, y luego tendríamos los antiinterleuquina 6 y casos en los que ha demostrado algo el tofacitinib, inhibidor de JAK. En el caso del TRAPS de primera línea, los antiinterleuquina 1. Si tenemos tratamiento sintomático, igual, AINES y corticoides. Y en casos refractarios de TRAPS, sobre todo, pues se ha utilizado el etanercept y en algunos casos antiinterleuquina 6, pero con un nivel de evidencia bajo. En el caso del HITS, también antiinterleuquina 1, muy parecido el tratamiento, AINES y corticoides en brotes, y en casos refractarios, etanercept, pero con un nivel de evidencia menor que en el caso del TRAPS, y el tocilizumab. En los CAPS también antiinterleuquina 1 de primera línea, también el rilonacept aprobado por la FDA y la EMA, a diferencia de los otros. En el caso del tratamiento sintomático, igual, con AINES y corticoides, y en casos de refractariedad, no hay evidencia de otros fármacos que hayan sido eficaces en estos síndromes. Y en el FAPA, los corticoides, lo fundamental, de primera línea. También la amigdalectomía, que ha demostrado en los niños mejoría con un nivel de evidencia 1A, y luego también tendríamos casos que responden a colchicina. Tratamiento sintomático con AINES, aunque no controlan en algunos casos. Y en casos de refractariedad, sobre todo los antiinterleuquina 1, que son los fármacos fundamentales y cada vez con más experiencia. Por último, como conclusiones, pues bueno, para tener las ideas claras, la colchicina es el tratamiento estándar de la FMF y también es útil en el FAPA. Los AINES mejoran, pero no controlan los síntomas en la mayoría de los pacientes. Los corticoides se utilizan a dosis medias altas a demanda en los brotes y son de elección en el FAPA. Los antiinterleuquina 1 son los fármacos más importantes, útiles sobre todo en inflamasomopatías, y destacar el papel de la anakinra a demanda, que también puede ser útil en estas enfermedades. Los anti-TNF, sobre todo el etanercept, ha demostrado beneficio en la FMF cuando hay manifestaciones articulares. El tocilizumab ha demostrado controlar la actividad y mejorar la proteinuria en la amiloidosis secundaria a FMF y algunos casos de TRAPS y HITS, y los inhibidores de JAK su uso es bastante limitado. No obstante, a pesar de todo esto, todavía se necesitan nuevos ensayos clínicos aleatorizados que prueben la eficacia y la seguridad de los fármacos biológicos prometedores y de nuevas moléculas. Y bueno, pues esta es la bibliografía que he utilizado y muchas gracias. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Vero. Ha sido una revisión, digamos, exhaustiva, pero de cara a barraca, lo cual se agradece. Y yo tenía algunos comentarios para empezar. El primer comentario, no sé si lo vas a responder tú o igual Pepe, es, a pesar de, o sea, en la práctica clínica, a pesar de que canakinumab tiene más evidencia, ¿se usa anakinra como primera opción en estos pacientes? Debido, digamos, por ejemplo, a su menor precio. Yo creo que sí, vamos, yo al menos lo que he visto, que me corrija Pepe, pero al final también, o sea, yo creo que siempre es lógico empezar por el fármaco más barato, que es bastante más barato que el canakinumab, y aunque, bueno, pues la posología obviamente es peor porque es una vez al día en vez de una vez al mes, como puede ser el canakinumab, se suele empezar por anakinra, por un tema lógico de ahorrar dinero, obviamente. Lo que pasa es que luego se utilizaría el otro en casos de refractariedad o de que haya problemas, que de hecho es lo que pasa con Alejandro, ¿no? Con Tangas, que ha estado en tratamiento con anakinra y se la ha tenido que retirar por lo que he mencionado de las reacciones locales con las inyecciones subcutáneas, y ahora se está valorando un poco el tratamiento que se le va a poner. Eso es correcto en la mayoría de casos, porque sobre todo en los que no hay indicación formal de los fármacos anti-interleuquina 1 o que ya, bueno, obviamente que ya han fallado a primera línea tratamientos vía oral, colchicina, corticoides a demanda y que no frenan para nada y que la inflamación probablemente es persistente y el daño es acumulativo. Entonces, en las enfermedades que sí tienen indicación formal de canakinumab, sí que empezamos con canakinumab porque hasta ahora no teníamos, digamos, la opción de anakinra y a veces es más costoso y para todo el mundo, pues que te lo autoricen por fuera de indicación, que no poner el
el que está indicado, que en alguna enfermedad es el canakinumab, o hasta ahora había sido el canakinumab en muchas de ellas. Entonces, pero sí que intentamos, si es verdad, en la medida de lo posible, ver si con alguna dosis que luego se puede ir espaciando el anakinra, si es posible, empezar con anakinra para ver, a ver si es verdad que se puede manejar la enfermedad con anakinra, que es un fármaco bastante menos costoso, que es probablemente, si el precio no fuese el problema, probablemente los tendríamos a todos con canakinumab, porque es cómodo, muy eficaz y muy cómodo, no sé, para el paciente, para todos, ¿no? El segundo comentario que te quería hacer era precisamente cómo los manejas desde un punto de vista evolutivo. Si los tratas con anakinra y van bien, optimizas dosis, poniendo día sí, día no, por ejemplo. Pero también puede contestar puede contestar porque ha vivido bastante esto. Se va espaciando, entonces generalmente pues se va haciendo que los pacientes, por ejemplo, un paciente con canakinumab que lo tenía cada 4 semanas, pues se intenta ampliar el tiempo y ver si la respuesta sigue siendo buena, porque hay pacientes que a lo mejor se les pasa 8 semanas, aunque yo he mencionado que hubo estudios y demás que se vio que sí que el 83% seguían con una respuesta completa en el TRAPS, por ejemplo, pero muchas veces no empiezan a tener más brotes y te encuentran más frecuencia de fiebre. De hecho, siempre en la consulta es muy importante a los pacientes preguntarles en cada consulta que anoten el número de brotes que han tenido, con qué frecuencia y demás, porque eso es muy importante para ajustar el tratamiento. Pero lo que se va intentando es espaciar. Muy bien. Respecto al anakinra, sí que es verdad que se intenta también espaciar en tanto en cuanto no se tenga que subir, porque el anakinra lo que pasa a menudo que se necesita más dosis porque está bastante ajustado a peso, se necesita más dosis, y si necesitas más dosis, más pinchazos al día, a veces hay más reacciones cutáneas, pues ahí también al revés, ahí hay que pasar o escalar al canakinumab, siempre y cuando en teoría esté indicado. Si no, el doctor Cervera y el doctor Nicolás luego ya vienen a verme allí o vienen a ver al paciente. Pero sí que es verdad que se intenta espaciar cualquier medicación biológica que ponemos, se intenta. Vale. Y luego un par más de comentarios. Me ha llamado la atención cuando has explicado lo del FAPA, que en un estudio dices el 25% de pacientes que tenían, el 25% tenían mutaciones heterocigotes de FMF, sí, de MEF, y estos me respondían mejor a la colchicina. ¿Estos pacientes no tenían una FMF? Claro, es que eso es una de las preguntas que, o sea, que yo... filosóficamente, un paciente claro, que tiene una cosa autoinflamatoria y que tiene una mutación heterocigosa de FMF debe tener una FMF. Pues no es que debe tener justo un fue FAPA. una de mis dudas que yo me costó mucho entender hasta que vine con el doctor Hernández. Entonces yo decía, un paciente que tiene una mutación de FMF, pues tendrá una FMF, ¿no? Pero es verdad que hay pacientes que tienen mutaciones, como esto es algo muy complejo y del FAPA no se conocen las mutaciones todavía ni nada, pues hay pacientes que lo que se ha visto es que aunque tienen estas mutaciones, el fenotipo es muy característico de FAPA. Y yo creo que también lo que hace un poco es la experiencia, porque yo al menos lo he estado viendo con Pepe, que te dice, esto no es una FMF, es un FAPA. Y que creo que eso lo vas aprendiendo seguramente con la experiencia, pero que sí que hay pacientes que aunque tengan ciertas mutaciones, el fenotipo es claro de FAPA. Y estás seguro de que no es una FMF, aunque tengan esa mutación. No sé si... No, está muy bien, porque aquí se junta el mundo mediterráneo, en el FMF, en el FAPA, y en el Mediterráneo nos juntamos con una playa de enfermedades que son muy atractivas, tanto el Behçet como ciertos tipos de vasculitis que son muy comunes, como la IgA o la PAN. Y cuando miras todo esta corte, que nosotros tenemos la FMF como una enfermedad rara, o sea, minoritaria total, pero en el este del Mediterráneo es una enfermedad bastante prevalente. Entonces, dentro de esta prevalencia, cuando miras los subgrupos que también tienen, otras enfermedades dentro de las FMFs, pues hay una prevalencia de Behçet más alta, una prevalencia de vasculitis tipo PAN o IgA más alta, y también de FAPA, ¿no? Y cuando miras el FAPA al revés y estudias mutaciones prevalentes en aquellas áreas, sobre todo en los turcos, pues ves que la prevalencia de mutaciones es más frecuente, pero el fenotipo es de FAPA y no necesitan a veces colchicina, aunque luego responden mejor a la colchicina, pero solo con una dosis de corticoides al mes tratas y en teoría paras ese brote y el paciente está sano durante ese mes otra vez. Entonces, todo esto lleva
no sé, a intentar conocer mejor todo esto. Si os lío un poquito más, que se trata de esto, es que hay un fenotipo de FMF que está producido por una mutación concreta o por un alelo complejo en la misma rama de uno de los progenitores que expresa, es una FMF, pero expresa un fenotipo FAPA, y aquí esto lo complica más. Pero ninguna de esas mutaciones que ha mencionado Vero eran de este tipo de alelo complejo que podrían definir una FMF atípica, ¿no? Con lo cual, en fin, como ha dicho ella, es difícil, pero sí que es verdad que podíamos decir que eran FAPAs que respondían muy bien a un tratamiento fenotípicamente y que eran portadores de mutaciones, pues porque le tocaba probablemente por población, ¿no? En fin. Y luego ya mi último comentario es el papel del R92Q. Esto da para... Bueno, esto da, si queréis otro día, ya Olga, que está tomando nota y que está grabando os doy la charla, que la tengo preparada porque ya la presenté y he trabajado mucho, aquí hemos trabajado mucho el R92Q, porque de hecho es la única mutación que nosotros vemos en pacientes con autoinflamatorias y fenotipo TRAPS en adultos o que diagnosticamos en adultos. La mitad vienen de niños y la mitad debutan en adultos. Y todos los fenotipos TRAPS que nosotros hemos considerado un TRAPS y los que venían de Sant Joan de Déu, que también estaban diagnosticados como TRAPS, todos son R92Q. Cuando hemos extrapolado esto y hemos revisado la literatura, pues esto es una cosa que se repite, ¿no? Y muchos, centros de adultos, pues casi exclusivamente lo que ven R92Q. Cuando miramos las series grandes, ya que están centros pediátricos y adultos a nivel del Eurotraps, Eurofever, pues hay un porcentaje de R92Q muy alto en una mutación que no se considera patogénica per se, que se considera de baja penetrancia o de significado incierto, pues porque en la misma familia del individuo que tiene el R92Q, uno de los padres lo tiene que tener y lo tiene y es sano, ¿no? Y luego gente que va por la calle tiene al menos un 2% de gente que va por la calle tiene un R92Q y no expresa la enfermedad, con lo cual sospechamos, o sea, creemos, los que nos dedicamos un poco a ver adultos que el fenotipo lo cumplen y que tienen la enfermedad y que luego se bloquean con el tratamiento específico, con lo cual podríamos diagnosticar una enfermedad porque la tienen, pero sí que es verdad que en estos pacientes, por ser la mutación que es expresada en familiares de primer grado o en población sana, es probable que haya un segundo hit o una segunda causa que hace que estos pacientes sí que desarrollen una enfermedad y otros no, y todavía eso no lo conocemos. Pero bueno, eso es una sesión que podríamos dar un poco específicamente para... Molt bé. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta para Vero o para Pepe? De los asistentes. Ricardo, ¿algún comentario? Bueno, yo voldría felicitar, Vero, muchas felicidades porque ha simplificado un trabajo inmenso, ¿eh? Estos son como creo que 5 clases del máster actualmente que precisamente se están empezando a dar estos viernes y que invito a los residentes que no hayáis seguido la primera, pues que no os perdáis las siguientes. Los viernes a las 8 de la mañana tenemos clases de máster de autoinflamatorias, pero tú lo has simplificado mucho, por lo tanto, muchísimas felicidades. I sobretot jo el que voldria és felicitar al doctor Pepe i felicitar a tot l'equip per la magnífica notícia que acabem de rebre aquest pont constitucional. Ara ja oficialment hem estat considerats centres d'excel·lència europeus i hem estat admesos com a membres de les xarxes RN-RITA, que inclou les malalties autoinflamatòries, que porta també el doctor Pepe, i les
vasculitis i malalties per immunodeficiències, i també per la ERN Reconnect, que és la xarxa que porta les malalties autoimmunes sistèmiques. Per tant, doncs, és una finalització de l'any amb una bona notícia que acaba de tancar el cercle. A l'estiu vam ser reconeguts centres d'excel·lència a nivell de l'estat espanyol, CSURs de malalties autoimmunes sistèmiques i autoinflamatòries. A principis d'any, UECs, unitats d'expertesa clínica a nivell de Catalunya. Per tant, doncs, ara això tanca una miqueta el cercle i moltíssimes felicitats a tots per la feina feta i molts ànims per la feina que ve d'ara endavant. I res més. Doncs, molts ànims a tots. Molt bé, moltes gràcies, Ricard. No sé, algun comentari més? Alguna pregunta? Si no hi ha cap més cosa a comentar, ho deixem aquí. Us anuncio la sessió de la setmana que ve, que és una sessió que donarà la doctora Espígol sobre arran d'un cas i farà una miqueta de revisió sobre l'associació entre arteritis de cèl·lula gegant i vasculitis IgA. Fins la setmana que ve. Molt bé. Adéu.